Saludos en Cristo, mis amados hermanos. El presente video es para compartir una investigación que hicieron dos hermanos en Cristo para refutar con doctrina católica verdadera las numerosas herejías de la encíclica, entre comillas, de el hereje autollamado Francisco, el mal llamado Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Entonces, a continuación, comparto la refutación hecha por dos hermanos extraordinarios que estudian a una velocidad increíble. Yo no sé cómo lo logran así de rápido y nos comparten esto. Lo hacen en sometimiento a Cristo, nuestro Señor, y por amor a la iglesia, ¿verdad? Que son ustedes. Hacen este trabajo sin esperar absolutamente nada, no reciben nada a cambio más que el amor de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están las herejías del infame documento del superhereje Jorge Mario Bergoglio, llamado Amoris Laetitia. Bueno, una pronunciación, disculpen la pronunciación mala de latín que tengo, siempre he tenido muy mala pronunciación. Bueno, vamos a empezar con las herejías de este súper hereje modernista y populista. Van a encontrar el populismo en este personaje, así como en la inmensa mayoría de los personajes de izquierda está presente. Bueno, herejía número 1 del numeral 296 de la falsa, de la encíclica, entre comillas, dice la primera herejía: el camino de la iglesia es el de no condenar a nadie para siempre, el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. Populismo total de un falso papa, de un hereje. Es esto que está diciendo este hereje es antievangélico, contradice a Cristo mismo, ¿verdad? Ya sabemos que los herejes no son católicos. Bueno, vamos a ver la refutación a dicha herejía. Es herejía porque contradice el magisterio, el santo magisterio. Bueno, Pontífice Pelagio II, Carta Dilectionis Verstrae. Dice así: no pueden permanecer con Dios los que no quisieron estar unánimes en la iglesia, aun cuando ardieren entregados a las llamas de la hoguera, aun cuando arrojados a las fieras den su vida. No será aquella la corona de la fe, sino la pena de falta de fidelidad, ni muerte gloriosa, sino perdición desesperada. Ese tal, o sea, el que se separa de la fe, tal puede ser muerto, coronado no puede serlo, coronado no puede serlo. Ahora vamos a lo que nos dice su santidad el Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Bula Cantate Domino ex cátedra. La Iglesia finalmente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia católica, no solo paganos, sino judíos o herejes y cismáticos, pueden hacerse partícipes de la vida eterna. Vean cómo contradice la frase populista del superhereje Francisco, entre comillas. Dice: sino también judíos, herejes y cismáticos no pueden hacerse partícipes de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno. Escúchenlo bien: sino que irán al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. San Mateo 25:41 lo confirma, a no ser que antes de su muerte se unieren a ella, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vemos cómo claramente se desmonta la herejía de este súper hereje, gracias al trabajo de estos dos hermanos extraordinarios. Vamos al numeral 297 de esta encíclica con el siguiente error. Nadie puede, dice el súper hereje Francisco, dice, nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Es una mentira, es una herejía total. Vamos a ver la respuesta a dicha herejía. Citamos a San Mateo 25:41. Dice: entonces dirá también a los de su izquierda: alejaos de mí, malditos, id al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Vean cómo Bergoglio, el infame impío hereje, contradice ni más ni menos que al bendito Hijo de Dios, nuestro amadísimo Señor Jesucristo. También
Cito a San Marcos 16:16, quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado. O sea, aquí Cristo nos habla claramente de la condenación y de la condenación eterna, ¿verdad? Para los que no alcanzan el purgatorio es la condenación eterna. Nada más de pensarlo tiembla uno, ¿verdad? Dichoso aquel que teme al Señor, cosa que no enseñan estos herejes del conciliábulo. Quieren eliminar el temor de Dios a toda costa. Bueno, San Mateo 23:14, perdón, San Mateo 26:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y pretextáis hacer largas oraciones. Por eso recibiréis la condenación más rigurosa. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? La condenación para los impíos. Filipenses 1:28. Si amedrentaros por nada ante los adversarios, lo cual es para ellos señal de perdición. Bueno, es clarísimo que el Evangelio de Cristo nos habla de la condenación, ¿verdad? Bueno, cosa que niega Bergoglio, ¿verdad? Este impío, populista, hereje, que quiere endulzar los oídos de los débiles en la fe. Bueno, siguiente error del numeral 297 de la infame encíclica Amoris Laetitia. No me refiero solo a los divorciados en nueva unión, sino a todos en cualquier situación en que se encuentren. O sea, aquí está hablando Bergoglio de que no hay condenación ni hay pena para los divorciados que se unen fornicando con otra persona. Entonces, aquí está la respuesta a dicha herejía. Cito a Romanos 7:3. Por consiguiente, será considerada como adúltera si, viviendo el marido, se uniere a otro varón. Este es el santo magisterio de la iglesia tradicional, ¿verdad? Ahora, le cito a Primera de Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No os hagáis ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas. Entonces aquí nos lo deja clarísimo San Pablo, ¿verdad? Discípulo de Cristo, el discípulo de los gentiles. Bueno, vamos al catecismo de su santidad San Pío V, Papa verdadero, que sí hablaba de la condenación tal y como Cristo lo enseñó, manteniendo intacto el depósito de la fe, no introduciendo novedades ni herejías. Dice San Pío V en el párrafo 892 de su catecismo, dice, dando principio a la explicación por lo que se prohíbe, debemos advertir que el adulterio consiste en la violación del hecho conyugal legítimo, ya sea este ajeno, ya sea propio, porque si uno que está casado peca con mujer soltera, ultraja su propio lecho, y si un hombre soltero peca con una mujer casada, mancilla el lecho ajeno con el pecado de adulterio. Por esta prohibición del adulterio se vedan todas las cosas deshonestas e impuras, se vedan, o sea, se prohíben, como lo afirma San Ambrosio y San Agustín, o sea, es el santo magisterio católico de siempre, ¿verdad? Y en este sentido se deben entender estas palabras, como lo podemos ver en las Escrituras, así del Testamento Antiguo como del Nuevo. Porque además del adulterio se ven castigados en tiempos de Moisés otros géneros de lujuria. Bueno, o sea, está refutadísima esta herejía y mentira de superhereje Bergoglio, que está enseñando cosas que no son católicas. No es católico ni papa. Bueno, herejía del numeral 297 de la infame encíclica Amoris Laetitia del hereje Jorge Mario Bergoglio alias Francisco, dice, acerca del modo de tratar las diversas situaciones llamadas irregulares, o sea, así se le llama a los que están unidos sin estar casados, están en fornicación, se le llama situaciones irregulares a los que pecan de adulterio. Aquí está la refutación y le cito a Isaías 5:20. Hay de los que mal llaman bien y al bien mal,
Ahora vamos a la encíclica Humani Generis de su Santidad Pío XII. Por lo dicho, es evidente que estas tendencias no solo conducen al llamado relativismo dogmático, sino que ya de hecho lo contienen, pues el desprecio de la doctrina tradicional, esto va para todos los modernistas que creen que los papas pueden cometer errores, que pueden cometer herejías y seguirlo siendo. Eso es una mentira. Dice, pues el desprecio de la doctrina tradicional y de su terminología favorecen demasiado a ese relativismo y lo fomentan. Nadie ignora que los términos empleados así en la enseñanza de la teología por el mismo magisterio de la Iglesia. Ahora, vamos al error, a la herejía del numeral 298 de la infame encíclica Amoris Laetitia. También está en el caso de los que han hecho grandes esfuerzos para salvar el primer matrimonio y sufrieron un abandono injusto, o el de los que han contraído una segunda unión, ahí está la herejía, una segunda unión en vista de la educación de los hijos, y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio irreparablemente destruido no había sido nunca válido. Esta es una herejía modernista, supermodernista. Vamos a ver la refutación a dicha herejía del Concilio de Trento, sesión 24 del 11 de noviembre de 1563. Dice, Doctrina y cánones sobre el matrimonio, canon 7. Si alguno dijere que la Iglesia yerra cuando ha enseñado y enseña, según la doctrina del Evangelio y de los apóstoles, que no se puede disolver el vínculo del matrimonio por el adulterio de uno de los dos consortes, y cuando enseña que ninguno de los dos, ni aun el inocente que no dio motivo de adulterio, puede contraer otro matrimonio, viviendo el otro consorte, y cae en adulterio el que se casare con la otra dejada, la primera por adúltera, o la que dejando el adulterio se casare con otro, sea anatema. ¿Qué es anatema? Es prohibición, exclusión, excomunión, sea condenación, condenado. Ahora, error del numeral 298 de Amoris Laetitia. Los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas. Otra vez la palabrita que usa Bergoglio, rígidos. Esta infamia de Bergoglio la repite y aquí también dice, demasiado rígidos sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. Madre de Dios. Aquí está la respuesta a dicho error, a dicha herejía. Discernimiento personal. ¿Cuál si se sabe que está en pecado mortal? O sea, el que fornica peca mortalmente. Es el sexto de los mandamientos, no fornicarás. Discernimiento pastoral. Se sabe que los pastores deben de hablarles claro que su pecado les llevará al infierno si no se enmienda y deja ese pecado. Bueno, como paréntesis les comento rapidísimo que en esta ciudad el Novus Ordo tiene una oficina que le llaman oficinas del obispado, donde se otorgan las anulaciones, entre comillas, express, rápidas. También en una ciudad cercana a esta, en todo el mundo está ya esta herejía, este error de el modernismo, ¿verdad? Del Novus Ordo, de esta secta protestante. Bueno, vamos a la herejía del numeral 299 de Amoris Laetitia. Dice el hereje Francisco, acojo las consideraciones de muchos padres sinodales. Como dijera alguien en un video, un comentario genial de un tradicionalista, dijo, en vez de padres sinodales, serían padres heregiales. Padres heregiales, los del Conciliábulo Vaticano II. Bueno, dice Bergoglio, acojo las consideraciones de muchos padres sinodales, de padres heregiales, quienes quisieron expresar que los bautizados que se han divorciado y se han vuelto a casar civilmente deben ser más integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando cualquier ocasión de escándalo. Miren aquí, puro modernismo. El
El matrimonio por el civil está condenado por la Santa Iglesia Católica verdadera. Es algo abominable a Dios nuestro Señor por lo siguiente. Fíjense nada más lo que dice el Código de Derecho Canónico de 1917, con lo que se refuta fácilmente esta super herejía infame. Dice, apéndice 13, acerca del matrimonio civil. Esto lo dice el Código de Derecho Canónico de 1917, el único válido. Dice, males del matrimonio civil. Repito, males del matrimonio civil. No es difícil exponer los males que se originan del matrimonio civil. Esta institución hace del matrimonio un acto enteramente profano que entre cristianos no es contrato ni sacramento. Adjudica a las potestades laicas lo que es de competencia privativa de la autoridad eclesiástica. Clarísimo. Destruye la libertad de los fieles, obligándoles a practicar una ceremonia que repugna a su conciencia y para la cual se exigen a veces ciertos requisitos imposibles de cumplir. Promueve el indiferentismo en materia religiosa, exactamente, autorizando uniones nefandas que envuelven de ordinario la negación de un dogma, por supuesto, cuál es el sacramento del matrimonio, y constituyen un peligro constante de perversión. Fomenta el divorcio por la suma facilidad con la que los casados pueden pasar a nuevas nupcias, viviendo aún el otro cónyuge, y como estos repudios escandalosos pueden repetirse nuevamente, abre de par en par las puertas al llamado amor libre de los socialistas y comunistas. Arranca a los hijos del dulce cariño de la madre, exponiéndoles a las antipatías, rencores o malos tratamientos de personas extrañas que nada les deben y a las cuales no saben con qué nombre llamar. Introduce múltiples dimensiones entre los parientes y familias y corrompe la misma sociedad, entronizando en ella las licenciosas costumbres del mundo pagano. Esto en la página 649 del Código de Derecho Canónico de 1917. Vamos a la siguiente herejía de Amoris Laetitia. Numeral 299. Dice, la lógica de la integración es la clave de su acompañamiento pastoral, para que no solo sepan que pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, sino que pueden tener una experiencia feliz y fecunda. Ay, ay, ay. Son bautizados, son hermanos y hermanas. El lenguaje inclusivo, ¿verdad? Típico de los de izquierda. Bueno, el Espíritu Santo derrama en ellos dones y carismas para el bien de todos. Su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiales. Es necesario por ello discernir cuáles de las diversas reformas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico. Bueno, aquí está la refutación también del Código de Derecho Canónico de 1917, parte tercera de los legos, libro tercero de las cosas eclesiásticas, parte primera de los sacramentos, título 1 del bautismo, capítulo 4 de los padrinos. Condiciones para la validez o licitud. Casos dudosos. Numeral 564-1. Condiciones para la validez. Para ser válidamente padrino en sentido canónico se requiere, escuchen bien, no pertenecer a secta herética o cismática. Condiciones para la licitud. Que una persona pueda ser admitida lícitamente como padrino es menester que no sea entredicho ni pecador público ni infame con infamia de hecho, mala reputación entre los fieles, probos y graves. Bueno, cosa que el Novus Ordo ignora totalmente y ha desechado. Bueno, vamos con la siguiente herejía. El error del numeral 301 de la infame encíclica, entre comillas, Amoris Laetitia del falso Papa Francisco. Para entender de manera adecuada por qué dice el hereje Bergoglio, para entender de manera adecuada por qué es posible y necesario un discernimiento especial en algunas situaciones llamadas irregulares, vuelve a lo mismo, con la misma herejía. Hay una cuestión que debe ser tenida en cuenta siempre, de manera que nunca se piense que se pretende disminuir las exigencias del Evangelio.
La Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Por eso, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven una situación de pecado mortal privados de las gracias santificantes. La misma herejía justificando el sexto mandamiento, ¿sí? Que viene del Antiguo Testamento y que la tradición de la Iglesia Católica, todos los catecismos incluyen los 10 mandamientos, que este hereje está negando en el número 6. Bergoglio, Francisco, es un falso papa, no es un papa, no es ni siquiera católico. Bueno, vamos a la respuesta, a la refutación para dicha herejía. Citamos a Eclesiástico 20:24. Dice, hay quien pierde su alma por respetos humanos y la pierde por miramiento a un imprudente o a un tal hombre que se pierde a sí mismo. Bueno, esto habla se refiere a los falsos pastores. Citamos a 2 de Pedro 2, 1, 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, así como entre vosotros habrá falsos doctores que introducirán furtivamente sectarismos perniciosos y llegando a renegar del Señor que los rescató. Atraerán sobre ellos una pronta ruina. Muchos los seguirán en sus disoluciones y por causa de ellos el camino de la verdad será calumniado. Por avaricia harán tráfico con vosotros, valiéndose de razones inventadas. Ellos cuya condenación ya antiguo no está ociosa y cuya ruina no duerme. Citamos a Colosenses 2:8. Mirad pues, no haya alguno que os cautive por medio de la filosofía o de vana falacia o de las frases populistas de Bergoglio, ¿verdad? Que endulzan el oído de los fornicarios, ¿verdad? De los fornicarios, así de fácil, quienes están condenados por Cristo nuestro Señor, quien vendrá como juez. Ya no en misericordia, va a venir como juez nuestro Señor Jesucristo, a hacer justicia. Bueno, fundadas en la tradición de los hombres que los elementos del mundo y no sobre Cristo. Bueno, siguiente herejía, error del numeral 304 de Amoris Laetitia. Dice este hereje, es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a la ley o norma general, pero eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano. ¡Qué barbaridad! ¡Qué herejía! Aquí está la respuesta a dicho error. Encíclica Editae Ab de su santidad San Pío X, San Pío X. En efecto, solo por un milagro del poder divino puede suceder que entre la inundación de la corrupción y la frecuente deficiencia de los miembros de la Iglesia, en cuanto cuerpo místico de Cristo, permanezca indefectible en la santidad de la doctrina, de las leyes, de su fin. Extraer efectos fructíferos de las causas mismas de la fe y la justicia de muchos de sus hijos cosecha abundantes frutos de salud. Tampoco aparece menos claro el sello de su vida divina en la que entre tantos y tantos inmundos colubios de opiniones perversas, aquí está, opiniones perversas, entre tantos rebeldes, entre tantos y variados errores, ella persevera inmutable y constante como pilar y apoyo de la verdad. ¿Por qué dice esto su santidad Pío X? Que permanece inmutable y constante porque la doctrina tradicional no cambia, permanece igual desde el siglo I al siglo XX hasta su santidad Pío XII, y estos herejes introducen novedades como la promiscuidad, el sexo recreativo que Boctila, el falso Papa Juan Pablo II, hereje también, junto con la Madre Teresa, entre comillas, hereje, fomentaron el sexo recreativo, el cual está prohibido. Fomentaron el uso del método Billings, basándose en la herejía de Montini, ¿verdad? Pablo VI, que inició con esta herejía, el promover el sexo recreativo a través del método Billings, que muchos ya conocen, ¿verdad? Bueno, continúa su santidad San Pío X, y esto es tanto más admirable cuanto que ella no solo resiste el mal, sino que vence al mal con el bien. Ahora vamos a ver qué dice San Juan de la Cruz. El alma alterada que no tiene el fundamento del bien moral no es capaz del bien espiritual, el cual se imprime en
en el alma moderada y puesta en paz. Vamos, bueno, aquí viene otra refutación impresionante, pero para acelerar el video vamos a pasar, porque ya la hemos citado en otras ocasiones. La encíclica Quo Graviora de Gregorio XVI, esta hay que compartirla porque nunca la he compartido aquí en el canal. Dice así sobre los innovadores y la doctrina y disciplina de la Iglesia. Dice Gregorio XVI, ha prevalecido desde hace tiempo y ampliamente se ha difundido por estas regiones la opinión falsísima nacida del impío y absurdo sistema de la indiferencia religiosa, o sea, del indiferentismo religioso tan practicado por Bergoglio y sus 5 predecesores, es decir, el diálogo con los herejes, etcétera, que afirma que la religión cristiana puede ir perfeccionándose. Esto es una superherejía. Bueno, y como los propugnadores de esta vana opinión no se atreven a extender la presunta posibilidad de la perfección a las verdades de la fe, la aplican a la administración y disciplina extrema de la Iglesia para conciliar la fe con su error perversamente y con no escasa habilidad para el engaño. Están describiendo Jorge Mario Bergoglio. Se apoyan en la autoridad de los teólogos católicos que frecuentemente enseñan ser esta la diferencia entre la doctrina y la disciplina de la Iglesia, mientras aquella es perpetuamente una e inmutable y no susceptible a cambio alguno. Bueno, ahora les cito. Aquí está, y continúa esta encíclica. Así, ostentando celo por la religión y bajo la apariencia de piedad, acumulan novedades, meditan reformas y realizan la regeneración de la Iglesia. Es lo que siempre ha dicho la Santa Iglesia Católica. No puede haber novedades. El carisma de Pedro, conferido a los papas verdaderos, es mantener intacto el depósito de la fe. Los seglares participamos, vivimos esa infalibilidad haciendo lo mismo que los papas verdaderos, transmitiendo sin añadir novedades ni dar opiniones inválidas, simplemente transmitiendo la única y santa doctrina tradicional que viene de Cristo, pasa por San Pedro hasta Pío XII. Eso es la infalibilidad. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Os mandamos, hermanos, que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os retiréis de todo hermano que viva desordenadamente y no según las enseñanzas que recibió de vosotros. Bueno, ahí está la refutación. Siguiente, herejía de Amoris Laetitia, numeral 305, de esa encíclica, entre comillas, falsa encíclica. Dice así, por ello, un pastor, dice el hereje Bergoglio, por ello un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando las leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares. Sigue con la siguiente herejía justificando la lujuria y la fornicación. Dice, a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las personas. En el caso de los corazones cerrados, que suelen esconderse aún detrás de las enseñanzas de la Iglesia, para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. Otra frase típica y populista de este superhereje, ¿verdad? Falso Papa Francisco. Vamos a ver la respuesta, la refutación a dicha herejía de Monseñor Kepler, un católico tradicional. Dice, hay un libro, dice Monseñor Kepler, la Biblia, que lo explica todo, pero que desgraciadamente muy pocos quieren leer porque nos exige una autoridad divina, que pensemos como Él y para ello, que pensemos como Él y para ello vemos que hemos de dejar no solo las inclinaciones de nuestra carne, ahí está, sino, cosa que a Bergoglio no le gusta, sino también innumerables ideas preconcebidas según el criterio mundano, según el criterio bergogliano, ¿verdad? Las cuales, como las tenemos por buenas, resultan más difíciles de abandonar que los vicios.
Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice San Juan de la Cruz. El alma, alterada, que no tiene el fundamento del bien moral, no es capaz del bien espiritual, el cual solo se imprime en el alma moderada y puesta en paz. Exactamente. Viene más refutaciones, ¿verdad? Tremendas de San Pío X, del Concilio Vaticano, bueno, del único, el Concilio Vaticano I, excelsas, pero para no alargar el video, que ya va para la media hora, me las voy a tener que saltar, pero son magníficas. Ahora, este documento fantástico, maravilloso e impecable en doctrina católica, lo voy a compartir en nuestro canal de Telegram llamado Catolicismo Bimilenario, al cual los invito a suscribirse, para que ahí lo puedan leer a más profundidad, porque hay más documentos de catolicismo verdadero que estoy omitiendo para no alargar el video, que no pase de 1 hora. Bueno, vamos con el numeral, con la siguiente herejía, con la herejía del numeral 305 de la falsa encíclica del superhereje Francisco. Dice esta herejía, dice: en esta misma línea se expresó la Comisión Teológica Internacional. La ley natural no debería ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a priori al sujeto moral, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su proceso, eminentemente personal, de toma de decisión. A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, miren nada más. Bueno, aquí está la refutación. Le cito a Romanos 2, 14 y 15. Dice la Sagrada Escritura, para refutar a este hereje, Bergoglio dice: cuando los gentiles que no tienen ley hacen por razón natural las cosas de la ley, ellos, sin tener ley, son ley para sí mismos, pues muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones, por cuanto les da testimonio de su conciencia y sus razonamientos, acusándolos o excusándolos recíprocamente. Vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Biblia Straubinger comentada. Explicación del versículo 14. La ley natural es una escritura que Dios graba en nuestros corazones y que se manifiesta por la voz de la conciencia, a la cual están sometidos aún los paganos. Si estos, pues, no la cumplen, se condenan como si hubiesen desobedecido a la revelación. Este es el magisterio católico tradicional y no herejías de falsos papas. Continúo con la explicación de la Sagrada Biblia Straubinger, pero como San Pablo supone aquí que pueden cumplirla, debemos concluir que en tal caso el Espíritu que les dio la gracia para ello, como a Cornelio, en Hechos 10:4, les dará también el necesario conocimiento de Cristo para que tengan esa fe en Él, sin la cual es imposible agradar a Dios. Ahora cito a Hebreos 11:6. Bueno, está en Hebreos 11:6 y en Hechos 4:12. Si es necesario, dice Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, martillo de los herejes, Dios les mandará un ángel, y esto coincide con el envío de Pedro a Cornelio. Qué impresionante. También viene la encíclica Humanae Generis de su Santidad Pío XII, que ya no se las leo, pero la voy a compartir en el canal porque es muy vasto la refutación. Bueno, vamos a pasar, es que es vastísimo, es maravilloso esto, hay que leer todo esto. Bueno, por último, voy a citar la encíclica Summi Pontificatus de su Santidad Pío XII, numeral 21. Dice, esta ley natural tiene su fundamento en Dios, Creador omnipotente y Padre de todos, supremo y absoluto legislador, omnisciente y justo juez de las acciones humanas. Cuando temerariamente se niega a Dios, todo principio de moralidad queda vacilando y perece. La voz de la naturaleza calla y al menos se debilita paulatinamente, voz que enseña también a los ignorantes, aún a las tribus no civilizadas, lo que es bueno y lo que es malo, lo lícito y lo ilícito,
y les hace sentir que darán cuenta alguna vez de sus propias acciones y buenas y malas ante el juez supremo. Vean, este es el santo magisterio católico tradicional, nada que ver con las herejías de los modernistas conciliares, de los impíos populistas que quieren ganar el favor de las masas, ¿verdad? Con justificaciones del pecado. Bueno, ahora vamos a la siguiente herejía del numeral 308 de la infame encíclica Amoris Laetitia del hereje Bergoglio. El mismo Evangelio nos reclama que no juzguemos ni condenemos. Ahí está la herejía esta, por eso los papólatras nos ponen tantos comentarios en los videos, y a ustedes también, mis hermanos católicos verdaderos, los molestan en redes sociales con no juzguen, no juzguen, no juzguen al Santo Papa. ¿Quién eres tú para juzgar? Bueno, esto a mí me lo han dicho, pero decenas ya no sé si cientos de veces, pero ya hasta me río, ¿verdad? Ya me sabe como a chiste, ¿verdad? Pero bueno, hay que refutar y refutar en caridad todas las veces que se nos presente esta estupidez del modernismo y de los herejes conciliares, con la siguiente refutación. Aquí viene la explicación de San Mateo, bueno, de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Explicación de San Mateo 7:1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, explicación de San Mateo 1 de la Biblia Straubinger comentada. Esto ya lo compartimos en un video pasado sobre cómo juzgar a los herejes en la fe. Bueno, dice, aquí está, justo lo que les compartimos en aquel video, que voy a buscarlo para ponérselos al pie de este. Dice, se prohíbe el juicio temerario. Ahí está, se prohíbe el juicio temerario. San Agustín observa al respecto. Juzguemos de lo que está de manifiesto, pero dejemos a Dios el juicio sobre las cosas ocultas. Bueno, es clarísimo. ¿Cuáles son las cosas ocultas? El corazón del hombre, ya lo explicamos. No podemos decir, en el caso de Bergoglio, no podemos decir Bergoglio es un maldito, Bergoglio es malo. Bueno, aunque lo sea o no lo sea, a nosotros no nos corresponde juzgarlo o decir Bergoglio se va al infierno. Estas cosas no, porque estamos ya juzgando el corazón, lo cual está oculto, porque los hombres no podemos penetrar en el corazón de los demás, aunque nos damos cuenta, ¿verdad? Obviamente, pero nuestro Señor Jesucristo nos lo prohíbe. ¿Qué es lo que debemos hacer? Denunciar al hereje, juzgar la herejía. Tenemos todo el derecho y la obligación de hacer una defensa de la santa doctrina, de la Santa Iglesia, denunciando al hereje, ¿verdad? Caridad es denunciar que viene el lobo, gritar que viene el lobo para que no devore a las ovejas, para que no devore a nuestros hermanos que no se han dado cuenta, ¿verdad?, de la amenaza del lobo. ¿Quién es el lobo? El que los va a devorar. ¿Qué les va a devorar? No el cuerpo, les va a devorar el alma y los va a llevar al infierno, si lo siguen. Bueno, vamos a ver qué nos dice Lucas 6:37. Bueno, y Romanos 2:1. Bueno, hay que ver estas citas, no las tengo aquí apuntadas, pero hay que ver en ese sentido una distinción fundamental entre el juicio del prójimo, que nos está absolutamente prohibido, continúa la Biblia Straubinger comentada, y el juicio en materia de espíritu, es lo que les comentábamos, que nos es recomendado por San Juan, San Pablo y nuestro Señor Jesucristo en Juan 7:15:1, en Juan 4:1:1, en Tesalonicenses 5:21, en Hechos 7:11 y en Primera de Corintios 2:15. O sea, son muchas las citas bíblicas que nos lo recomienda, ¿verdad? Ya lo comentamos en el video pasado. Ahora, ¿qué nos dice el gran santo San Francisco de Sales? Sobre esto, dice San Francisco de Sales, es necesario no juzgar las cosas según nuestro gusto, sino según el de Dios. Ahí está clarito. Esta es la gran palabra. Si somos santos, según nuestra voluntad, nunca lo seremos. Es preciso que lo seamos según la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la teología moral para los fieles? Sección segunda, capítulo 9 del octavo mandamiento. No decir falso testimonio ni mentir. Párrafo 4 del pensar mal del prójimo o de los juicios temerarios. Esto es muy importante. Numeral 184. Pensar mal del prójimo es atribuirle un pecado
o defecto sin motivo suficiente. Es pecado el hacerlo, pero el prójimo tiene derecho a que no se le tenga por malo sin pruebas de lo que es. Si se le atribuye o se piensa de él una cosa leve, será pecado leve. Si se piensa de él una cosa grave, será pecado grave. Pero para esto es menester que se den estas tres condiciones juntas. Primera, que no tengamos motivos suficientes para pensar así, porque si los tenemos no hay pecado ninguno. Segunda, que demos ese pecado por cierto, porque mientras lo tengamos por dudoso o no averiguando, no se hace injuria grave al no se hace injuria grave al prójimo. Tercera, que nos demos cuenta de la gravedad del mal que pensamos y al mismo tiempo de la insuficiencia de los motivos y que sin embargo continuemos teniéndolo por cierto. Estas tres condiciones rarísimas veces se dan juntas y por lo mismo rarísimamente se pecará gravemente pensando mal del prójimo. Tampoco se peca gravemente cuando se piensa mal de una persona indeterminada, que alguno de una multitud ha cometido un robo o un crimen cualquiera. Bueno, San Juan de la Cruz nos dice, los que juzgan han de tener el juicio limpio y despierto, lo cual no es posible si tienen codicia. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, parte 2-2a, cuestión 60, o sea, cuestión es pregunta, pregunta 60 del juicio, artículo 2. La pregunta, ¿es lícito juzgar? Vean lo que nos dice el grandísimo Santo Tomás de Aquino. Solución, hay que decir, el juicio es lícito en cuanto es acto de justicia, mas como se deduce de lo dicho, para que el juicio sea acto de justicia se requieren tres condiciones. Primera, que proceda de una inclinación de justicia, como se hace cuando se denuncia a un hereje, para que no induzca la condenación. Segunda, que emane de la autoridad del que preside. Y tercera, que sea pronunciado según la recta razón de la prudencia. Si faltare cualquiera de estas condiciones, el juicio será vicioso e ilícito. Así, en primer lugar, cuando es contrario a la rectitud de la justicia, se llama de este modo juicio vicioso o injusto. En segundo lugar, cuando el hombre juzga de las cosas sobre las que no tiene autoridad, y entonces se denomina juicio usurpado. Y tercero, cuando falta la certeza racional, como cuando alguien juzga de las cosas que son dudosas o ocultas por algunas ligeras conjeturas. En este caso, se llama juicio suspicaz o temerario. Bueno, nosotros, porque no tenemos jerarquía ni sacerdotes que hagan las denuncias, nosotros los seglares somos, digamos, la última línea de defensa del catolicismo y tenemos que hacer las denuncias porque no tenemos una autoridad, no tenemos un papa verdadero que lo haga. Entonces nosotros como católicos estamos luchando para defender a la iglesia de la herejía y al mundo, ¿sí? A los herejes mismos los estamos defendiendo, estamos luchando por ellos, aunque crean que lo hacemos para molestar o porque somos unos malvados, porque juzgamos a los santos papas. Pues no es así, no estamos juzgando a los santos papas, estamos denunciando al lobo para que para que no devore a las ovejas. Entonces, todas las denuncias que hacemos son lícitas, son urgentes y necesarias, porque de no hacerlo, de llamarle papa a Bergoglio y de rendirle honores, tributos papales, como dice la bula cum ex apostolatus officio que compartimos en el video pasado y en otros muchos videos, se cae en excomunión. O sea, el seguir las herejías de Ratzinger, de Benedicto XVI, que son vastísimas, puede acarrear la condenación del alma, según la verdadera doctrina, porque el que actúa y hace herejías, pues ofende a Dios y peca tremendamente. Entonces, como dice el Santo Magisterio tradicional, a través de los papas verdaderos, los que hacen la herejía, pues están excluidos del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, es un dogma de la Santa Iglesia Católica, y lo ha sido siempre, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Por tanto, no es posible, no es lícito
Y es gravísimo llamarle papas a los falsos papas. El tema de que Bergoglio no asume el título de papa porque en un anuario, en un documento, en un calendario que saca el Vaticano cada año, no firmó como papa. Bueno, claro, porque no lo es, no lo es, pero tampoco lo es Benedicto XVI, mal llamado Benedicto Ratzinger, ni lo es Boctila, Juan Pablo II, ni lo es Juan Pablo I, ni lo es Montini, Pablo VI, ni Roncalli. Entonces, Juan XXIII, ¿por qué? Por herejía. Ya en uno de los videos pasados, me parece que el antepasado, les expusimos por qué Bergoglio no es papa, las razones canónicas y teológicas por las cuales no es papa. Citamos el derecho canónico, citamos encíclicas de papas, citamos frases de doctores de la iglesia, de teólogos católicos verdaderos. O sea, no son papas por ningún lado. O sea, pierden ipso facto, como dice el Código de Derecho Canónico de 1917, pierden ipso facto el oficio y el beneficio, es decir, el cargo que ocuparon o que hubieran podido ocupar si fueran verdaderos católicos. Caen ipso facto, todos los clérigos, lo deja claro, lo deja clarísimo el Código de Derecho Canónico de 1917. No son papas, estos últimos 6 no son papas. Lo mismo que se aplica a Bergoglio diciendo que no es papa, se aplica a sus 5 herejes predecesores que le prepararon el camino y ejecutaron las mismas herejías. El papa o cualquiera, un seglar que se separe de la doctrina del Santo Magisterio, queda ipso facto excomulgado inmediatamente sin derecho a juicio, sin necesidad de que lo declare nadie, ni un concilio. Queda ipso facto excomulgado. ¿Ante quién? Ante el único que importa, Dios. Y ante la iglesia, que somos nosotros, porque nosotros vemos la herejía, sabemos que no es miembro, ni es hermano nuestro, ni es pastor, ni goza del carisma de Pedro. Entonces, este magisterio es importantísimo memorizarlo para no caer en errores garrafales, rindiéndole honores papales a alguien que no lo es. Esto es motivo de excomunión, es un pecado gravísimo. Ya, como ya comentamos en un video donde compartí el documento magisterial que lo afirma, el cual ahorita se me olvida, pero lo tengo en un video y se los voy a poner al pie de este. Bueno, pues eso es todo. Que Dios y la Santísima Virgen los bendigan y los guarden.